Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Su contacto con el mundo de la ciencia y la tecnología en Orientando al Usuario. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora su segmento Orientando al Usuario. Hoy vamos a conocer un tema que está bien, vamos a decir, de moda y que tiene muchos años tratándose ese tema del análisis de datos, sus usos y herramientas. Vamos a tener desde Argentina una profesional del área de las TIC y especialista en análisis de datos. Ella es joven, pero así de joven sabe mucho y también tiene 2 maestrías. Así mismo, como ustedes la oyen, Laila Shelley, vamos a estar con nosotros y vamos a saludarla de una vez. ¿Cómo está, Laila? Desde Argentina. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un placer, gracias por el espacio. No, gracias a ti. Bienvenida. Mira, sí, vamos a comenzar de una vez porque el tiempo es oro. Entonces, mira, Laila, la analítica se ha convertido en uno de los activos más importantes que tienen las empresas para obtener información, ya sea de sus clientes o otro tipo de información, valiéndose de lo que le llaman herramientas de análisis de datos, procesarlo para al final tomar una decisión. Y estas herramientas, esta analítica, se está convirtiendo en las empresas en algo muy importante. Y de eso queríamos tratar este tema hoy. E incluso se derivan profesiones, perfiles científicos de datos, claro, analistas de datos, y que lo hemos visto a nivel de Latinoamérica y a nivel también de otros países, cómo están requiriendo mucho las empresas este tipo de perfiles. Pero vamos de inmediato, después de este preámbulo, a que tú nos digas qué es el análisis de datos, para que los amigos entiendan. Aquellos lo conocen, pero vamos a hablar un poquito de qué es el análisis de datos, primeramente. Después de este preámbulo interesante de que tiene que ver con la analítica. Gracias. Bueno, ¿qué es el análisis de datos? ¿No? Por supuesto, cuando hablamos de análisis de datos, en definitiva hablamos de una ciencia, que por supuesto el objetivo esencial es justamente poder examinar un conjunto de datos con la finalidad esencial de alguna forma. Una vez que uno examina ese conjunto de datos, poder sacar conclusiones, bien, o insight, como suele decir en el mundo y en la temática de la analítica de datos, y con esas conclusiones lo que yo quiero hacer es optimizar la toma de decisiones de mi empresa basada en datos y de alguna manera poder alinear mi estrategia empresarial, lo que yo necesito, lo que yo requiero, con los datos que me van a permitir a mí establecer de alguna manera esa alineación que comentamos y que claramente el objetivo que yo pueda plantear como organización pueda de alguna manera alcanzarse con los recursos que uno tiene. La analítica de datos, sin dudas, hoy en día, como bien comentaban ustedes, está inmersa en múltiples industrias y el potencial del análisis de datos lo podemos interpretar desde la necesidad de entender al usuario, cómo nosotros podemos entender a mi cliente, a mi usuario, y para eso necesito tener datos, ¿bien? Y con los datos lo voy a poder procesar y con esos datos que yo proceso voy a poder sacar conclusiones y esas conclusiones las puedo utilizar para tomar decisiones que permitan que yo como organización pueda crear un producto o un servicio basado en la necesidad del cliente. Interesante esa definición. Muy interesante, y sobre todo porque nos estás comentando sobre que ese análisis de datos nos lleva a lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Pero, ¿cuál es ese beneficio o esas ventajas del análisis de datos? Lo has estado comentando, pero para que profundicemos un poquito para nuestros oyentes. Gracias, claro que sí, encantada. Primero de todo, la ventaja es que voy a dejar de tomar decisiones por intuición y lo voy a hacer basado en datos. Y lo más importante es que esa decisión que yo voy a hacer, de alguna manera tengo evidencia que me reafirma que la decisión que estoy tomando, en definitiva, entre todas las posibles es la mejor, porque justamente los datos de alguna manera me ayudan a corroborar eso. Por supuesto que también me va a permitir identificar oportunidades de negocio, ¿sí? Oportunidades de acción que quizás si no lo analizo, digamos desde la perspectiva de los datos, no me doy cuenta que puedo explotar esa área en particular de mi organización. Por supuesto, como comentábamos antes, entender al cliente, ¿no? Entender qué es lo que requiere, qué es lo que necesita,
Y con eso yo voy a poder alinear mis estrategias comerciales con los objetivos de mi empresa y lo que hablaba antes, ¿no? Poder crear un producto o un servicio que los clientes y los usuarios amen. También es súper importante saber que cuando yo cuento con datos voy a poder reducir de alguna manera la incertidumbre propia del futuro y con eso voy a lograr disminuir cualquier tipo de riesgo. Por supuesto que nunca lo voy a disminuir al 100%, pero sí que lo voy a poder gestionar de una forma mucho más proactiva. También me permite entender dónde estoy posicionada como empresa frente a mis competidores, ¿sí? Y eso es importante para identificar ventajas competitivas. También, por supuesto, cuando yo hago una analítica desde la parte económica, ¿no? Yo podría identificar costos que podría ahorrar, ¿sí? Un montón de cuestiones que me permiten reducir, bien, algunos costos innecesarios y aumentar la productividad de mi organización. Y así mismo, todo eso se va a traducir en beneficios, ¿no? Para la empresa. Beneficios, exacto. Claro. Eso te iba a decir. Beneficios, totalmente. Beneficios que, si yo lo logro gestionar bien, se pueden convertir en una ventaja competitiva. Así mismo Sí, es. ¿No? Y se toman decisiones de negocio más rápidas y más rápidas y más informadas, porque ya tú tienes algo acabado y respaldado. Pueden tomar las decisiones concretas. Hay una parte, la parte del uso, de qué áreas de uso, por ejemplo, tiene el análisis de datos. El análisis de datos tiene muchas áreas de uso. Me puedes mencionar, por ejemplo, podemos utilizarla en el marketing, que lo vemos en el comportamiento de los clientes y otras áreas también. Para claro que sí, totalmente. Sin dudas, una de las principales áreas que se beneficia del análisis de datos es el marketing, porque logro combinar y alinear una estrategia empresarial con una estrategia comercial y con una necesidad de mercado. Bien, eso es lo más interesante, que yo logro entender el mercado, qué es lo que necesita el cliente, y voy a poder producir o generar un producto y un servicio que se adapte a esa necesidad. Por supuesto, también súper importante, con muchas áreas que hoy en día están impulsándose más en lo que es el mundo de la analítica de datos, es el área de recursos humanos. Hay toda una movida de People Analytics donde se está tratando de identificar cuestiones vinculadas a lo más humano, no a la parte más soft, para sobre eso poder gestionar, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la motivación de las personas. Por supuesto que fines académicos, investigaciones, cuestiones, digamos, típicas de análisis de universidades sobre ciertos temas que pueden llegar a ser de referencia e interés académico. Y bueno, y podríamos nombrar mucho más, ¿no? Como el área de finanzas, retail, por supuesto que también todo lo que es el sector petrolero, ¿bien? El de energía, etc. Eso significa. La parte también de académica. Exacto. Ver los rendimientos de los estudiantes, la parte del análisis de datos deportivos, no se puede quedar. La gente que le gusta la NBA, le gusta sí, esa parte. NFL incluso, sí, que se usa bastante. Se usa mucho la analítica en esos deportes para saber tendencias y comportamientos. Pero incluso hasta de jugadas. Claro. Pero sabes que dentro de todo ese contexto, obviamente entiendo que tenemos diversas técnicas para analizar los datos. Cuéntanos un poquito sobre esas diferentes técnicas que se utilizan para el análisis de los datos precisamente, o sea, específicamente. Vale, claro. Mira, en términos generales, uno puede analizar dos tipos de datos. Aquellas que son cualitativas o variables cualitativas o categóricas, o variables que son de tipo cuantitativa o numérica. Sobre eso yo voy a poder realizar diferentes tipos de análisis, ¿no? Por ejemplo, si yo analizo una variable que es categórica, podría utilizar diferentes visualizaciones, como un gráfico de barras, para poder ver cómo se representa esa variable con respecto a su frecuencia. Caso contrario, si yo quisiera realizar un análisis de tipo cuantitativo, puedo aplicarle diferentes técnicas estadísticas, como para conocer, por ejemplo, promedio de salarios, medianas, desvíos estándares. Entonces, ahí difiere un poquito, digamos, las técnicas, algunas en base a los tipos de datos que yo voy a estar analizando. Interesante. Excelente. O sea que las encuestas incluso enfocadas a medir lo que tiene que ver con la parte de ventas, las tendencias, los reportes, o incluso la percepción, ahí podríamos decir que eso es un tipo de análisis cuantitativo.
para obtener esa? Las encuestas a veces tienen de las dos cosas, ¿no? Hay preguntas que a veces son de tipo categóricas y se deberían analizar de esa manera, con ese formato, y hay a veces que dentro de una misma encuesta hay muchas variables que son cuantitativas que deberían analizarse como tal. Sí, es fantástico la versatilidad que te permite trabajar con lo que tiene que ver con los datos, pero por lo que veo, pues existe una especie de metodología o pasos a seguir para hacer un análisis de datos. Creo que el primero es definir, o sea, es como entender cómo se hace, o sea, en cómo términos generales. Exacto. Totalmente. Mira, siempre es interesante este tema, ¿no? Porque depende, digamos, de la teoría donde uno pueda llegar a estudiar, hay muchas visiones distintas, ¿no? Pero siempre vamos a empezar con el paso número 1, tratando de entender el problema, y para eso hay que definir las preguntas correctas que me van a permitir poder dimensionar cuál es el reto al cual de alguna manera me estoy enfrentando. Una vez que yo sé cuál es ese reto, cuál es ese desafío, sin duda voy a tener que establecer todo lo que tiene que ver con prioridades de medición, ¿no? Poder saber, bueno, cómo voy a realizar o cómo voy a llevar a cabo ese análisis en particular. Siempre luego de que yo ya sé, digamos, cuál es el reto, ¿no? Yo ya sé cuál es el desafío. Sé perfectamente cómo lo voy a llevar a cabo, tengo que recolectar los datos. Eso es como clave. Y ahí entra un montón de cuestiones más vinculadas a la estadística, ¿no? Determinar si necesito muestras, poblaciones, qué método de recolección de datos se va a aplicar. Y luego, una vez que yo ya tengo los datos, claramente tengo que analizarlos, ¿no? Tengo que analizarlo, eso es como el trabajo por ahí que suele requerir más tiempo, ¿no? Y una vez que lo analicé, por supuesto que tengo que interpretar esos datos. Y una vez que yo los interpreto, de alguna manera los tengo que comunicar. Y ahí es donde entra todo lo que hablábamos en el inicio de la toma de decisiones estratégicas. Porque yo analizo, interpreto y comunico. Y la persona que toma las decisiones, en base a lo que yo comuniqué como analista de datos, podrá alinear bien la estrategia de la empresa con ese insight que yo le acabo de proporcionar. Qué interesante. Excelente. Mira, hay una parte que es donde se limpia la información. ¿En qué paso es? En el análisis de datos, generalmente cuando uno lo trabaja, ¿sí? Eso depende mucho también de lo que vos quieras aplicar, pero generalmente dentro de la parte del análisis ahí está todo, ¿no? Okay. Cuando vos vas a analizar, vas a hacer toda la limpieza, todo lo que requieras para que el dataset, que es tu base de datos, la tengas, digamos, en el formato que vos requieras, y sobre eso vas a poder interpretar. Es lo último que para luego tomar la decisión. Claro. O tener los datos al mejor nivel para que pueda ser explicado, digamos, a los interesados dentro de lo que es esa parte. Interesante esta explicación de Leila. Después de la pausa vamos a venir contigo y vamos a seguir hablando de análisis de datos, sus usos y herramientas, que vamos a hablar un poco de las herramientas que se utilizan en el mercado con el análisis de datos, pero vamos a hablarlo después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Bien, por aquí continuamos con el segmento Orientando al Usuario con nuestra invitada, la ingeniera Laila Shelley, desde Argentina, pues profesional de las TIC y especialista en análisis de datos. Como nos estuviste comentando en el segmento anterior, Laila, obviamente todo el proceso y los pasos para hacer un buen análisis de datos, pero ¿cuáles herramientas puedo utilizar y cómo desde la perspectiva de repente de trabajo de una empresa o de yo, Wendy, que quiero elegir una herramienta de análisis de datos, qué debo considerar y cómo hacerlo? Cuéntame. Mira, siempre es importante comentar que la analítica de datos son varias disciplinas y en base a eso necesitaremos ciertas u otras herramientas. En términos generales siempre podemos hablar de las herramientas vinculadas al manejo de bases de datos, y ahí podemos hablar del mundo de bases de datos relacionales y no relacionales, y podemos hablar de motores de bases de datos muy populares como MySQL, como Postgre, como SQL Server. Luego tenemos todo lo que es el mundo de visualización de datos, ¿sí? Entendiendo como tal las herramientas que me permiten crear reportes o dashboards, ¿no? Y ahí entran las herramientas como podría ser Power BI, como Tableau, como Data Studio, como MicroStrategy, como IBM Cognos. Luego tenemos todas las herramientas vinculadas a la ciencia de datos, que ya es para aplicación de algún modelo de aprendizaje automático o Machine Learning,
Ahí hablamos ya de lenguajes de programación como R o como Python. Ya, pero interesantísimo, porque, claro, cuando, por ejemplo, tú le mencionas a un usuario sobre Power BI, que quizás es uno de los más conocidos, él te dice, bueno, es una herramienta, bueno, yo lo tengo claro, a poder analizar los datos, me permite a nivel de inteligencia de negocios, pues proporcionarme información y data de valor para lo que es la compañía, pero todas esas otras que estás mencionando, pues cada una tiene su valor y desde diferentes perspectivas, definitivamente. O sea que si yo, una usuaria que no soy muy conocedora de lo que tiene que ver con la parte de análisis de datos, puedo adquirir, hacer un entrenamiento, tomar esa herramienta y de verdad voy a poder implementarla en el negocio. Exacto, o sea, va a ser claro, fácil. Totalmente. Eso es muy buena la pregunta que me haces, porque suele ser la pregunta recurrente que uno le llega, ¿no? Cuando personas que no estudiaron carreras técnicas quieren adentrarse en este mundo, ¿no? Yo, por supuesto que estudié una carrera técnica, soy ingeniera, y la visión que yo voy a tener es diferente a la visión que puede llegar a tener una persona de negocios. Pero hay herramientas como Power BI que están pensadas para personas de negocio y no para personas técnicas. Entonces, claramente, existe la posibilidad de que uno, como persona que quizás no haya estudiado alguna carrera técnica, pueda desarrollar aquellos skills que son requeridos para la analítica de datos. Claro que es posible, totalmente posible, pero también va a haber una curva de aprendizaje donde uno va a tener que sentarse a estudiar como para, de alguna manera, aceitar o fortalecer ciertos conceptos que, como les comento, cuando uno estudia alguna carrera técnica, lo ves incluso en la universidad. Pero a veces lo ves en la universidad, tú lo ves de manera a veces más superficial. Exacto. Y tiene, como tú dices, enfocarse y estudiar este tipo de perfiles que han surgido en el mercado de una manera rápida, porque en los últimos años, porque hablamos de que la data es una materia prima importante de la organización y de las empresas, que tomando en cuenta en ella y utilizando estas herramientas pueden tener mejores decisiones, como habíamos comentado. Y quisiera que tú nos dijeras, allá en Argentina, ¿cómo está la parte del análisis de datos en cuanto a reclutamiento de este tipo de perfiles? Mira, como todo, creo que a nivel LATAM estamos más o menos todos en un mismo lugar. Es una disciplina que, si bien hace años que uno habla de analizar datos, recién hace muy poco tiempo, algunos 2, 3, 4 años, me atrevería a decir, 3 años, entre 2 y 3 años, que todo esto se volvió un tema mucho más recurrente. Claramente con lo que tiene que ver con la pandemia del COVID, por supuesto que se puso más sobre la mesa. Entonces, a nivel de país, nosotros recién estamos iniciando, como todo, ¿no? En todo este mundo hay algunas empresas que quizás tienen un corte más internacional, que estos temas lo tienen un poco más desarrollado, pero aquellas empresas que son pymes en Argentina y que de alguna manera no desembarcan en otros países están, digamos, en este proceso de ver, bueno, cómo aplicamos, cómo implemento esta herramienta en mi negocio. Claro. Interesante. Sí, estamos aquí. Aquí las empresas están también tomando conciencia del uso de los datos y de la importancia, y de la importancia de manipularlo, procesarlo, acabarlo para luego interpretarlo al final. Claro. ¿Sabes que hay un dato interesante, un dato importante? Bueno, no un dato, no, más bien una pregunta que yo creo que es súper importante. Cuando no hablamos de los analistas de datos, no hemos hablado específicamente del perfil que debería tener ese analista de datos. Sí, debería ser alguien que estudió desde la parte técnica, pero ¿qué otras habilidades de repente pudiera tener? Ese rol puede ser bastante amplio, visto cómo está todo ahora, desde la perspectiva de tecnología, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros en el mundo de la data podemos encontrar 3 grandes perfiles, ¿sí? Luego podemos hablar si lo podemos desagregar un poquito más, pero siempre son 3 grandes perfiles. Primero de todo tenemos el analista de datos, que es una persona que no necesariamente tuvo que haber estudiado una carrera técnica, sino que es una persona que tiene mucho conocimiento de negocio y que de alguna manera aprendió alguna herramienta de BI, como hablábamos recién, como Power BI, y sobre eso lo aplica y lo implementa
al mundo empresarial. Por lo tanto, el analista de negocios y el analista de datos no es requerido, ¿sí?, que tenga tanto conocimiento técnico. Incluso muchos analistas de datos no son personas técnicas. Sí, son personas que han estudiado alguna carrera más orientada al management y se han visto en la necesidad de aprender alguna herramienta de visualización. Luego tenemos el famoso científico de datos, que durante mucho tiempo siempre quien hacía ciencia de datos claramente era una persona muy técnica o sistemas o básicamente estadística. Hoy en día ese rol está bastante diferente. Podemos encontrar personas que vienen y hacen ciencia de datos que no han estudiado carreras técnicas, por ejemplo sociología, economía, incluso medicina. Entonces la ciencia de datos, si bien tiene un componente mucho más técnico que en lo que es el analista de datos más tradicional o más generalista, hoy en día hay muchos perfiles que están metiéndose en el mundo de la ciencia de datos, tratando de sacar lo más importante y obviamente lo que más se puede utilizar para cada ámbito de aplicación. Y por último tenemos el ingeniero de datos o el famoso data engineer, que claramente es un perfil mucho más técnico, ¿sí? Eso suele ser una persona técnica, ¿sí?, que tiene conocimiento de infraestructura, de seguridad, de big data y mucho conocimiento de cloud. Interesante esa clasificación. Importante. Importante. Porque siempre pensábamos que todo lo que tiene que estar relacionado con análisis de datos, pues sí, tenía que ser un perfil totalmente técnico y nos damos cuenta que no. Que una persona de repente que es del área de mercadeo o es alguien que trabaja en ventas podría perfectamente pues apoyar todo lo que tiene que ver con las iniciativas del negocio en cuanto a lo que es ese conocimiento de la data y de ponerlo en funcionamiento. Mira, y no podemos dejar tampoco una área que es vital todavía, que es el área de la salud. El área de la salud se usó mucho análisis de datos en el incluso utilizando herramientas como inteligencia artificial también. Especialmente el último año, sí, gracias a nuestra querida pandemia, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, vamos a darle las gracias a Laila Shelly desde Argentina. Gracias, te damos por comparecer con nosotros y darnos esta pincelada de lo que es análisis de datos, sus usos y herramientas. Te doy las gracias, un abrazo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Claro que sí, saludos desde Argentina, muchísimas gracias. Gracias, sí, gracias Laila. A los amigos que están por aquí, parece que tú no quieres que se lleven su pizza. Es más, da los teléfonos. El primero que llame de Santo Domingo se lleva su pizza. Ya yo estoy así. Oh, wow. Ya yo estoy así. Pues bien, sí, así mismo. Da el teléfono. 809-565-1077 aquí. Señor, estoy esperando su llamadita para, ¿verdad? 354 tenemos, ¿verdad? Sí. Tiene. Así que mira, están llamando. De una vez. Me pregunta quién es y de dónde habla. Dale. Muy buenas tardes. Hola. Muy buena. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Con quién tenemos el honor? Agustín Morales. Agustín Morales, ¿cómo le pareció el programa? Muy bueno, interesante. Está muy bueno. ¿Ya conoció lo de análisis de datos? Claro que sí. Bueno, pues ya usted sabe, le vamos a dejar su cupón aquí de Little Caesar Pizza para que lo pase a retirar por la emisora. Claro que y sí. pueda compartirlo con su familia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por su sintonía. Nada. Gracias, la semana que viene. Ok. Así mismo. Bien, está bien. Miren, entonces nada, Wendy. Ya esto fue, ¿verdad? La verdad que el programa de hoy estuvo de todo, estuvo desde la gente del iPhone hasta el gigante ruso, pasando por esa celebración de LG Electronics y también pues nuestra querida ingeniera Laila, que nos comparte esas importantísimas informaciones con respecto al mundo del análisis de datos. Así mismo. Bueno, la próxima semana estaremos de vuelta, ¿verdad? Con más informaciones. Como siempre. Sobre el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Hasta la próxima. Buena. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.